Cuando me casé con el hombre que creía que era el amor de mi vida, nunca imaginé cuán drásticamente cambiarían las cosas. El punto de inflexión llegó con la muerte de su padre, que reveló aspectos de él que no había visto antes. De repente era un hombre diferente, infiel y disputando amargamente las condiciones del testamento de su padre. Su comportamiento se descontroló, dejándome con la duda de si sus acciones eran impulsadas por el dolor o por un desafío profundamente arraigado. Este cambio en su comportamiento me hizo dudar de mi decisión. ¿Había unido inadvertidamente mi vida a alguien que potencialmente podría ser inestable? Para dar un poco de contexto, nuestra historia comenzó en un evento de caridad organizado por mi lugar de trabajo. Iniciamos una conversación informal e intercambiamos números. Pero no fue hasta unos meses después que comenzamos a conectar a un nivel más profundo. Era carismático y parecía genuinamente interesado en mis perspectivas, lo cual era notable considerando su estricta educación religiosa, un marcado contraste con mis puntos de vista seculares. Aunque me preocupaban nuestras diferencias religiosas, él me tranquilizaba, ocasionalmente restando importancia a las objeciones de su familia a que saliera con alguien no religioso. En retrospectiva, a menudo me pregunto si su interés en mí estuvo influenciado por su deseo de desafiar las expectativas de su familia. Después de un año juntos, sintió que era hora de que conociera a su familia. Estaba ansiosa por cómo me recibirían, especialmente dadas sus descripciones de su padre como una figura dominante que no perdía la oportunidad de imponer reglas estrictas, lo que impactó significativamente su infancia. Anticipé la reunión con una sensación de temor. La cena fue una pequeña reunión con solo su familia inmediata, sus padres, hermano, cuñada y su hijo pequeño. Al llegar, primero conocí a su hermano, que estaba afuera hablando por teléfono. Parecía amable. Poco después me presentaron a la cuñada de Kevin y a su sobrina de 4 años, ambas encantadoras. La cuñada, que también trabajaba en la planificación de eventos, y yo encontramos mucho de qué hablar. Mientras conversábamos, los padres de Kevin entraron en la habitación. Mis nervios estaban al máximo, sabiendo la importancia de esta presentación en el contexto del tejido fuertemente unido y conservador de su familia. La noche se mantenía en un delicado equilibrio con mis ansiedades sobre su aceptación y las tensiones subyacentes que Kevin había insinuado sobre su padre. Cuando Kevin me presentó a sus padres, me sorprendió darme cuenta de que su padre era una figura prominente que reconocí del circuito de caridad. Dirigía una importante organización conocida tanto a nivel local como internacional, un hecho que Kevin nunca había mencionado. Si bien su madre parecía un poco reservada, no era desagradable. Más tarde supe que tendía a ser cautelosa con las mujeres con las que Kevin salía, debido a su preferencia pasada por lo que él describía como el tipo salvaje. Contrariamente a mis expectativas, el padre de Kevin fue genuinamente cálido y acogedor. No le importó mi falta de afiliación religiosa, enfatizando en cambio la importancia que le daba a la bondad y los principios morales sobre mi origen religioso. Durante nuestra conversación, mencionó que la cuñada de Kevin había administrado la fundación, pero se retiró para centrarse en la maternidad. Expresó su creencia en la importancia de no alejar a las personas de sus familias, especialmente cuando sus hijos eran pequeños, lo que explicaba por qué había subcontratado el último evento a mi empresa. Inicialmente había pensado en la familia de Kevin como estrictamente religiosa, pero resultaron ser bastante accesibles, con una inclinación religiosa moderada. Kevin restó importancia a la aceptación de su padre, sugiriendo que podría haber visto mi presencia como una fase fugaz, similar a sus días universitarios, cuando salió con varias chicas que sus padres consideraban poco convencionales. Describió estas relaciones como actos de rebelión juvenil. A pesar de algunas señales de alerta, creí las explicaciones de Kevin, quizás demasiado ingenuamente, porque estaba profundamente enamorada. Continuamos saliendo durante otro año antes de que me propusiera matrimonio. Decidimos vivir juntos antes del matrimonio y durante este periodo, tuve una conversación esclarecedora con el hermano de Kevin en una reunión familiar. Compartió sus preocupaciones sobre el comportamiento de Kevin, recordando su tendencia a rebelarse contra sus padres durante su adolescencia, lo que a menudo resultaba en conflictos, particularmente debido a las estrictas reglas de su padre. Curiosamente, el padre de Kevin apoyó nuestro compromiso, incluso ofreciendo su patio trasero para nuestra boda, una sugerencia a la que Kevin inicialmente se resistió. Este complejo telón de fondo de dinámicas familiares, comportamientos pasados y relaciones en evolución pintaba un rico tapiz que continuó desarrollándose mientras planeábamos nuestro futuro juntos.
Después de 3 años de vivir juntos y ahorrar, Kevin y yo finalmente fijamos una fecha para la boda. Logré convencerlo de que aceptara la generosa oferta de su padre de celebrar la boda en el patio trasero de su familia. Todo parecía ir bien hasta hace 3 meses, cuando ocurrió la tragedia. El padre de Kevin falleció inesperadamente de un aneurisma. Este evento pareció desencadenar un cambio drástico en Kevin. Comenzó a llegar tarde a casa y a menudo estaba intoxicado. Al principio atribuí su comportamiento al dolor, pero pronto surgieron serias preocupaciones. Cuando hablé con el hermano de Kevin, me confió que Kevin no parecía triste por la muerte de su padre. Más bien, parecía casi aliviado. El comportamiento errático de Kevin y la incertidumbre que se cernía sobre el negocio familiar me llevaron a confrontarlo directamente. Una noche lo esperé hasta que regresó alrededor de las 2 de la madrugada, apestando a alcohol y tropezando por la casa. Sabía que era inútil razonar con él mientras estaba en tal estado, pero insistí en que necesitábamos hablar, especialmente sobre los peligros de conducir ebrio. Él restó importancia a mis preocupaciones y terminó la conversación abruptamente. Al darme cuenta de que era inútil discutir nada más en ese momento, me fui a la cama. A la mañana siguiente lo encontré vomitando en el baño. Una vez que se hubo recuperado un poco, le ofrecí aspirina y algunas galletas saladas y volví a mencionar su comportamiento imprudente. Él respondió que con su padre muerto se sentía libre de vivir como quisiera, sin ningún control. Traté de explicarle los riesgos involucrados en sus aventuras nocturnas y mencioné las preocupaciones de su hermano, lo que solo lo enfureció más. Arremetió acusando a su hermano y a su padre de estar preocupados por mantener las apariencias e indiferentes a su verdadera felicidad. Expresó frustración por sus intentos de encajarlo en un estilo de vida que despreciaba y lo juzgaba por desviarse de sus expectativas. En ese momento me di cuenta de que las percepciones de Kevin sobre su familia podrían estar distorsionadas. Aunque parecía tener algún trauma residual de su crianza controlada, parecía que también estaba tratando de provocar a su familia como una forma de represalia. Sin embargo, sus acciones parecían solo traerle más miseria, ya que su familia no reaccionó de la manera que él esperaba. A pesar de mi falta de creencias religiosas, la familia de Kevin siempre había sido acogedora y aceptante, nunca me impuso su estilo de vida o creencias. Estaba claro que la lucha de Kevin con su identidad y las expectativas de su familia estaban profundamente entrelazadas, complicando su camino hacia la libertad y la felicidad personal. El padre de Kevin incluso me invitó a la iglesia una vez, asegurándome que no había presión para asistir. Este gesto me hizo pensar que tal vez solo había visto su mejor lado. No podía estar segura de cómo había sido durante la infancia de Kevin. Independientemente, estaba claro que Kevin necesitaba madurar y encontrar su camino en la vida. Confrontando estos problemas directamente, le pregunté directamente si su insatisfacción se extendía a nuestro matrimonio. Cuando admitió que era infeliz, me quedé sin palabras y sentí la necesidad de irme. Actualmente estoy escribiendo esto desde la casa de mi madre, donde he estado alojada durante la última semana. Kevin no se ha comunicado y su hermano mencionó que tampoco están hablando. No sé qué pasos debo tomar a continuación. Dada la situación, estoy considerando si un divorcio podría ser necesario, pero dudo en tomar una decisión tan drástica apresuradamente. Me pregunto si las acciones recientes de Kevin son un mecanismo de afrontamiento para lidiar con el fallecimiento de su padre. Estoy considerando darle algo de tiempo para reflexionar antes de sugerir que probemos la terapia. De los comentarios sobre la publicación original, uno resonó particularmente conmigo. El comentarista se identificó con mi situación y señaló que si bien el divorcio no debería ser la solución para todos los problemas matrimoniales, el comportamiento problemático constante exhibido por Kevin, especialmente después de la muerte de su padre, era preocupante. Les pareció extraño que Kevin eligiera este momento para actuar, cuestionando si sus motivaciones podrían ser más profundas que simplemente rebelarse contra las expectativas de su familia. Otro comentarista sugirió que Kevin podría estar luchando con un trauma religioso de su crianza. Si su padre hubiera sido más estricto cuando Kevin era más joven, podría haber dejado un impacto significativo. Mencionaron que en algunas comunidades religiosas estrictas hay una presión considerable para conformarse, lo que podría incluir permanecer en matrimonios infelices. Recomendaron terapia individual para Kevin para abordar posibles problemas de la infancia, sugiriendo que si bien la terapia de pareja es un buen comienzo, podría no ser suficiente para resolver traumas individuales más profundos.
Estas ideas me han llevado a pensar críticamente sobre nuestra relación y la importancia de abordar estos problemas más temprano que tarde para evitar más problemas. Tengo la esperanza de que la terapia, posiblemente combinada con terapia individual para Kevin, resulte beneficiosa mientras navegamos por este momento difícil. El padre de Kevin una vez me invitó a la iglesia, enfatizando suavemente que no tenía la obligación de asistir. Esta experiencia me llevó a preguntarme si solo había estado expuesta a su mejor lado, dejándome insegura sobre cómo era realmente durante la juventud de Kevin. Sin embargo, estaba claro que Kevin necesitaba madurar y superar sus agravios pasados para forjar su camino en la vida. Enfrentando nuestros problemas, le pregunté directamente a Kevin si su infelicidad se extendía a nuestro matrimonio. Cuando admitió que no era feliz, me quedé atónita y me fui sin decir una palabra. Ahora estoy escribiendo desde la casa de mi madre, donde he estado reflexionando durante la última semana. Kevin no se ha comunicado y su hermano mencionó que tampoco se están comunicando. Estoy en una encrucijada, sin saber qué hacer a continuación. Si bien la situación parece exigir considerar un divorcio, soy reacia a hacer un movimiento tan definitivo impulsivamente. Reflexiono sobre si el comportamiento reciente de Kevin es una forma de lidiar con la muerte de su padre y estoy pensando en sugerir un tiempo separados antes de intentar la terapia. De los comentarios que recibí en la publicación original, una persona se identificó con mi situación, señalando que aunque el divorcio inmediato no siempre es la respuesta, podría estar justificado por el comportamiento constantemente problemático de Kevin, especialmente ahora. Les pareció curioso que Kevin eligiera este momento, después del fallecimiento de su padre, para actuar, especulando si sus motivos podrían extenderse más allá de simplemente desafiar las expectativas de la familia. Otro comentarista sugirió que Kevin podría estar lidiando con un trauma religioso de su crianza. Si el padre de Kevin era una persona diferente en ese entonces, podría haberlo afectado profundamente. Señalaron que en algunos entornos religiosos estrictos las medidas disciplinarias severas son comunes y a menudo se desalienta a los miembros a terminar matrimonios infelices. Esta fijación en la aprobación de su padre podría significar problemas más profundos que necesitan exploración. Si bien la terapia de pareja es un buen comienzo, la terapia individual podría ser necesaria para abordar los posibles traumas infantiles de Kevin. La amabilidad que me muestra su familia puede que no sea del todo genuina, sino más bien una fachada adaptada a las apariencias. Mientras sigo en casa de mi madre, me cuesta articular mis sentimientos para una actualización. Me siento completamente insensible. La complejidad de nuestra situación me deja navegando por un laberinto de emociones y decisiones, cuestionando tanto la base de nuestro matrimonio como el camino a seguir. Después de pasar 3 semanas fuera, decidí volver brevemente a casa, tratando de comunicarme con Kevin a través de llamadas y mensajes de texto, pero no respondió. Entonces, inesperadamente, su cuñada llamó pidiendo reunirse para almorzar en una cafetería local, donde su esposo se unió a nosotros. Preguntaron cómo estaba lidiando y sobre la situación con Kevin. No me contuve. Compartí todo, sus salidas nocturnas, el consumo excesivo de alcohol y el comportamiento irresponsable en general. Mencioné que me había estado quedando en casa de mi madre para darle espacio y estaba considerando sugerir terapia de pareja, pero desafortunadamente él no había estado respondiendo a mis intentos de comunicación. Durante nuestra conversación, mi cuñado reveló una información impactante. Kevin había estado usando mal los fondos de la fundación para pagar estadías en hoteles caros y acompañantes. Cuando se le confrontó, Kevin afirmó que tenía derecho a los fondos como parte de su herencia. Sin embargo, su hermano aclaró que los detalles del testamento de su padre aún se estaban resolviendo, lo que hacía que la justificación de Kevin no tuviera fundamento. Para mi sorpresa, Kevin también le había dicho a su hermano que ya no estábamos juntos, usando mi mudanza temporal como una supuesta razón para sus acciones. Obviamente esto estaba lejos de la verdad. El hermano y la cuñada de Kevin se disculparon profundamente por el caos y expresaron su incredulidad. Pensaron que Kevin había cambiado para mejor cuando se casó conmigo, tal como yo había creído una vez. Explicaron que el resentimiento de larga data de Kevin hacia su padre comenzó durante sus años de escuela secundaria, alimentado por las actividades rebeldes de Kevin con un grupo ruidoso, lo que había preocupado profundamente a su padre, especialmente considerando el trágico pasado de su familia que involucró a un conductor ebrio. Agradecida por su franqueza, regresé a casa al día siguiente y decidí empacar la mayoría de mis pertenencias. Mientras empacaba, Kevin entró en silencio y sombrío.
Me entregó un sobre que contenía los papeles del divorcio. Admitió que sabía que sus hermanos me habían informado de todo y no mostró ningún remordimiento. Declaró sin rodeos que la única razón por la que no había iniciado el divorcio antes era para asegurarse de que no fuera excluido del testamento de su padre. Con su padre muerto, declaró su recién descubierta libertad y mencionó casualmente que planeaba mudarse a una casa más grande y lujosa con su herencia. Me ofreció la casa y me informó que los encargados de la mudanza recogerían sus pertenencias al día siguiente. Estaba tan aturdida por la frialdad de su confesión que no pude decir una palabra. Continué empacando en silencio, ansiosa por distanciarme de la situación. Una vez que cargué mi auto con mis pertenencias, conduje de regreso a la casa de mis padres, dejando atrás la vida que pensé que había construido con Kevin. Les mostré a mis padres los papeles del divorcio y luego me retiré a mi habitación, donde rompí a llorar. Estaba luchando por entender cómo mi vida había dado un giro tan cruel, especialmente dado mi compromiso inquebrantable con nuestro matrimonio. Kevin había descartado nuestra relación como si no significara nada para él. Mañana tengo una cita programada con un abogado de divorcios. No planeo impugnar el divorcio. Si quiere irse, está bien para mí. Aquí está la segunda actualización para todos. Las cosas han dado un giro bastante interesante. Me reuní con mi abogado, quien me explicó los términos del acuerdo claramente. Me quedaría con la casa y cada uno retendríamos nuestros activos, incluidos los regalos de boda y los anillos. Como no teníamos una cuenta bancaria conjunta, no había enredos financieros de los que preocuparnos. Honestamente, podría terminar vendiendo la casa. Ya no guarda recuerdos felices para mí. Desde entonces me he estado quedando en casa de mis padres, tratando de superar toda esta prueba. Parecen contentos de tenerme cerca. O tal vez solo están tratando de animarme. Planeo encontrar un lugar más pequeño una vez que venda la casa. Ahora aquí está la parte intrigante. De la nada, el hermano de Kevin me llamó. Después de una conversación informal, me preguntó si estaba libre el lunes siguiente para unirme a ellos para una reunión con el abogado de su padre para finalizar los asuntos del patrimonio. No estaba segura de por qué debería involucrarme, pero insistió en que era importante que estuviera allí y me aseguró que se aseguraría de que Kevin no se me acercara y que estaríamos sentados lejos el uno del otro. A regañadientes acepté. El lunes por la mañana llegué al despacho del abogado. El hermano de Kevin, ahora mi excuñado, me recibió afuera y me agradeció por venir. Me acompañó a la oficina, donde Kevin, su madre y el abogado ya estaban presentes. Me acerqué a su madre ofreciéndole mis condolencias y preguntándole por su bienestar, ya que no habíamos hablado desde el funeral. Expresó sus condolencias por lo que había sucedido entre Kevin y yo, mencionando que ella y su difunto esposo habían hecho todo lo posible para guiarlo, pero él había elegido su camino. El abogado luego nos reunió para discutir el patrimonio. Se disculpó por los retrasos debido a varias complejidades. La parte crucial de la reunión reveló que la mayor parte del dinero se donaría a la caridad para apoyar la fundación. La gestión de la fundación pasaría al hijo mayor, excluyendo a Kevin. Los fondos restantes se asignaron a su esposa, su hijo mayor y su esposa, y un fondo escolar para su nieto. Sorprendentemente había una cláusula para Kevin. Recibiría dinero solo si nuestro matrimonio hubiera durado al menos 6 años. Además, si tuviéramos un hijo se establecería un fondo escolar para ellos. Cabe destacar que me dejaron una suma sustancial sin condiciones. A su padre le preocupaba que Kevin pudiera malgastar su parte en cosas frívolas como acompañantes y alcohol. Al final de la reunión, el abogado nos informó que programaría sesiones individuales para firmar la documentación y abordar cualquier pregunta. Tan pronto como nos despidieron, me fui rápidamente notando la mirada de Kevin siguiéndome desde el otro lado de la habitación, como si quisiera hablar. Me fui antes de que pudiera acercarse a mí. Mientras escribo esto a la mañana siguiente, Kevin ha estado bombardeando mi teléfono con llamadas y mensajes. A pesar de sus esfuerzos, no quiero tener absolutamente nada que ver con él después de todo lo que me ha hecho pasar. Actualización número 3. El comportamiento de Kevin se ha vuelto cada vez más errático en sus intentos de encontrarme. Después de no poder contactarme a través de mi teléfono, comenzó a contactar a su hermano para preguntar por mi paradero. Después de la inquietante reunión con el abogado,
No había visto a ninguno de los familiares de Kevin hasta que recibí una nota de precaución de su hermano advirtiéndome que Kevin estaba tratando desesperadamente de localizarme. Sus palabras pronto fueron validadas cuando Kevin apareció inesperadamente en la casa de mis padres. Afortunadamente, yo no estaba allí. Mi padre lo engañó diciéndole que estaba fuera de la ciudad, sin una fecha definitiva de regreso. Kevin dejó un mensaje instándome a contactarlo, alegando que necesitábamos hablar. A pesar de mi reticencia, sus continuos intentos de contactarme se sintieron abrumadores y decidí abordarlo para finalmente poner fin a su implacable persecución. Eligiendo un momento en el que me sentía lo suficientemente fuerte emocionalmente y lista para manejar la conversación, llamé a Kevin una noche. Respondió de inmediato, su voz ansiosa y llena de una alegría fingida al saber de mí. Preguntó por mi bienestar como si nuestra disputa matrimonial fuera un mero contratiempo. Comenzó con una disculpa por su comportamiento durante nuestra separación, reconociendo el daño que había infligido y admitiendo que debería haber cumplido nuestro compromiso, aunque no era del todo feliz. Escuché en silencio, luego dije claramente que había superado nuestro matrimonio y que me estaba enfocando en reconstruir mi vida. Lo presioné para que me dijera la verdadera razón detrás de su llamada. Inicialmente insistió en que solo era para ver cómo estaba y tal vez mantener las líneas abiertas para futuras discusiones. Le dije firmemente que eso no sería necesario. A medida que lo presionaba más, finalmente admitió que lamentaba el divorcio, reconociendo que sus decisiones estaban influenciadas por la amargura hacia su padre y no por un verdadero deseo de terminar nuestro matrimonio. Sugirió terapia con la esperanza de reconciliarnos, pero le recordé que los papeles del divorcio ya estaban archivados y eran legalmente vinculantes. Nuestro matrimonio había terminado definitivamente según sus deseos iniciales. Enfaticé que él había sido quien impulsó este resultado y que yo simplemente había respetado sus deseos. Después de reiterar mi postura, terminé la conversación y decidí cortar toda comunicación con él. No tengo ningún deseo de volver a visitar una relación que me causó tanta angustia. La vida ha estado llena de nuevos comienzos y éxitos profesionales. He estado tan involucrada con varios proyectos y cambios de vida. Recientemente finalicé el divorcio oficialmente con mi abogado, eligiendo pagos mensuales en lugar de una suma global para la estabilidad financiera. También he hecho una oferta por una casa nueva y estoy esperando la aprobación del banco. Mientras tanto, me reuní con el hermano y la hermana de Kevin nuevamente. Esta vez para discutir un evento de caridad en honor a su padre, que estoy ayudando a organizar. Durante esta reunión, me informaron sobre el comportamiento errático de Kevin, incluidas acusaciones infundadas contra mí con respecto a la división de nuestros activos en el divorcio. Seguir adelante sin Kevin es el mejor camino para mí, lo que me permite concentrarme en mi futuro y las nuevas oportunidades que se avecinan. Aunque ya sabían que los registros de divorcio son públicos y accesibles, cuando se les confrontó sobre su deshonestidad, expresó sus frustraciones insistiendo en que debería haberle devuelto la casa, especialmente porque había recibido una cantidad considerable de dinero de su padre. Le expliqué que la casa estaba disponible para la compra en el mercado si realmente la quería de vuelta. También se mencionó que se había mudado a un apartamento cerca de su trabajo. A través de su hermano, expresó su deseo de involucrarse en nuestra fundación para obtener ingresos adicionales. Sin embargo, su hermano rechazó rápidamente la idea, citando su uso indebido anterior de los fondos de la fundación. Este último episodio parece concluir el drama en curso. Estoy ansiosa por ir más allá de este capítulo turbulento con Aiden y la agitación que causó en mi vida. Estoy decidida a no dejar que me quite más tiempo. En respuesta a las actualizaciones de la situación, un comentarista principal me elogió por evitar la trampa, señalando que por doloroso que sea el divorcio, a veces es necesario comparándolo con eliminar un elemento dañino. Comentaron que Aiden era tóxico y explotó nuestra relación para representar una fantasía de venganza contra su padre. Afortunadamente, su padre reconoció su carácter cuestionable y me compensó por mis problemas. El comentarista también elogió a mi cuñado por su apoyo. Reconociendo que muchos permanecen en silencio en situaciones similares, advirtieron que no se debe permitir que mi ex me manipule para que reconsidere nuestra relación, especialmente con respecto a tener un hijo juntos, ya que podría persistir en causar disturbios. Sin embargo, otro comentarista simpatizó un poco con mi ex, sugiriendo que tal vez podría haber reconsiderado devolverle la casa.
Entendieron que el divorcio era definitivo y que los aspectos legales estaban resueltos, reconociendo el daño que causó, pero sintieron que parecía mezquino negarle un lugar para vivir. Creían que los aspectos legales podrían haberse gestionado para transferir la casa a su nombre. También criticaron a mi suegro por imponer condiciones a la herencia que parecían igualmente mezquinas. Si quería usar mal el dinero, esa debería haber sido su decisión. Hacer que alguien permanezca casado durante 6 años solo para acceder a los fondos parece bastante inapropiado. Abramos esto para una discusión. Estoy particularmente interesada en sus pensamientos sobre el último comentario que causó revuelo en la publicación original. Si bien la mayoría de la gente no estuvo de acuerdo con el comentarista, sintiendo que el exmarido recibió su merecido, esta persona ofreció un punto de vista completamente diferente. ¿Qué piensa sobre esta perspectiva? Por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si es nuevo aquí, bienvenido al canal. Gracias por unirse a nosotros hoy.